Buenos días, muchachos. Hoy vamos a tener esta clase que voy a grabar para que todos ustedes puedan estar al corriente con algunos temas que se han quedado pendientes, porque pues hoy debería ser día hábil, pero pues ya sabemos que por el carnaval pues todos estamos de asueto, pero me di este chancecito antes de irme al carnaval, no es cierto. Este, y pues darles estas indicaciones sobre ese tema que es complementario a lo que ya hemos visto anteriormente. En la última clase vimos detalles sobre el aparato reproductor de la hembra, vimos la importancia de mantener un buen estado reproductivo en la hembra, porque la hembra pues es al final de cuentas el, el elemento importante en la reproducción. Sin embargo, no menos importante es el macho, ya que el macho pues es el complemento, es el 50% de la genética en un rancho, eso ya lo habíamos comentado. Y es muy importante también saber cómo funciona el organismo reproductor del macho, el aparato reproductor del macho. Y qué cuidados debemos tener para tener una buena fertilidad, para poder tener al máximo la expresión reproductiva de estos animales, que no nos fallen. Ya saben ustedes que en un sistema de producción bovina, por ejemplo, o en una de cerdos, en una de borregas, pues el porcentaje, la proporción de macho-hembra es, en el caso de los bovinos, puede variar de 25 a 30 hembras por un semental. Algo así similar ocurre entre los borregos, de 30, 28, 30, 35 borregas. Y en el caso de los cerdos, pues igual, por ahí va más o menos la proporción. Todo depende de qué tipo de manejo demos. Si damos un manejo de monta libre, el número de hembras que el animal podrá montar durante un periodo es relativamente menor que el que se obtiene cuando tenemos lo que se conoce como monta controlada. ¿Y en qué consiste en este tipo de manejos? Bueno, en la monta libre, como su nombre indica, el semental permanece todo el tiempo junto con las hembras y monta en el momento que la hembra entra en celo. No tenemos que estar nosotros vigilando si montó o no montó, simplemente al animal se le suelta y el animal es capaz de realizar las fertilizaciones en el momento apropiado. Y en el otro caso, el de la monta controlada, es cuando nosotros podemos manejar el tiempo de permanencia de los sementales con las hembras. En este caso, el animal no permanece el 100% del tiempo con las hembras, sino que lo mantenemos separado de las hembras y únicamente se le suelta al semental en el momento que la hembra está en celo para que realice la monta. Pueden ser una o dos, tres en el caso de los sementales bovinos. Normalmente en el caso de los cerdos, una monta es suficiente por sus características reproductivas. En el caso de los borregos es igual, podemos, como en los bovinos, podemos soltarlo en el momento apropiado para poder obtener una monta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál podría ser el trabajo que puede tener una u otra opción, ¿no? En la monta libre, pues obviamente no hay ningún impedimento para que el animal monte, no lo no lo condicionamos a una determinada hora de monta, sino que lo hace en el momento oportuno. En el caso de la monta controlada implica otros detalles, porque ahí en ese caso sí tenemos que estar pendientes de que el animal, la hembra, esté en celo. Ahí sí depende un poco de nosotros, que sepamos detectar el calor de la vaca, poder utilizar auxiliares como toros marcadores o algo así, o algunos otros medios de detección del celo, y más que nada la experiencia del vaquero o del dueño para poder establecer el momento en que el toro debe de estar con la vaca para efectuar la monta y no adelantarnos o perder tiempo. Eso es lo que puede condicionar un poco a veces al productor, porque eso implica un poquito más de trabajo, ¿no? Y este tipo de detección de celos también se ocupa cuando se trata de inseminación artificial. Y la desventaja podría ser es que pues no hubiera una eficiente detección de celos
y que no detectemos vacas en calor, así como un animal lo puede hacer de manera natural, un semental. Si no las detectamos a tiempo, podemos caer en el error de inseminar, ya sea o dar monta muy temprano o dar monta muy tarde, y eso va a influir negativamente en el porcentaje de fertilidad en el hato. Entonces, volviendo al tema de la anatomía del aparato reproductor del macho, vamos a iniciar esta presentación para ir conociendo las estructuras y las dudas que surjan en este momento, pues ya ustedes las podrán despejar en la siguiente clase que tengamos de manera presencial. Voy a presentar esta serie de diapositivas. Vamos a estar platicando más o menos alrededor de unos 45, 50 minutos sobre este tema y espero que me dé tiempo de grabarles algún otro para ir adelantando este tema y haya menos dudas, haya un poco más de conocimientos antes de que volvamos a las clases que se van a reiniciar con nosotros el jueves que viene. Entonces vamos a ver estas diapositivas. Yo voy a ir describiendo las estructuras de la mejor manera posible para que ustedes lo entiendan. Vamos. Este documento es un PowerPoint que contiene varias diapositivas, como vamos a ver acá, que van describiendo a detalle la estructura interna del aparato reproductor del macho. Bueno, como introducción tenemos esta lámina que es la primera, que nos describe el tema, como bien dice ahí, aparato reproductor del macho, y tiene aquí, pues, 4 especies principales que son especies zootécnicas, que son especies productivas, ¿sí? Como se les conoce en el argot del sistema de producción pecuaria, son, son 4 especies de interés zootécnico. ¿Sí? ¿Qué es zootécnico? Porque son los que nos interesa controlar en beneficio de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Tenemos aquí a la izquierda un gallito, tenemos un cerdo, un toro y un equino, que representan la mayor parte de los animales que siempre se utilizan como ejemplo, aunque hay algunas variaciones en cuanto a van a ver ustedes, en cuanto a su anatomía, en cuanto a su ubicación, más que nada en cuestión de aparato reproductor. En general vienen a tener la misma estructura cada uno de ellos. Como objetivo de este tema, pues tenemos que será describir la estructura y el funcionamiento del aparato reproductor del macho en las principales especies de interés zootécnico, como ya me ha mencionado. Vamos a hacer una comparación entre las glándulas reproductivas y el aparato reproductor en general del macho, comparando algunas especies, como ya dije, entre lo que son equinos, lo que son cerdos, lo que son borregos, y pues el de aves lo vamos a dejar un poquito pendiente, no nos dará tiempo, tal vez lo veamos en un tema aparte. Vamos a centrarnos más que nada ahorita en lo que es la parte del aparato reproductor del toro, que es el que más utilizan como ejemplo por la facilidad que se tiene de disponer siempre de esas estructuras a nivel de rastro y porque también a manera de campo, a nivel de campo, también es muy fácil trabajar con estos animales por sus grandes dimensiones. Sin embargo, como les digo, todo lo que veamos en el caso de la estructura del aparato reproductor del toro es lo mismo que vamos a encontrar en un borrego, en un cerdo, en un perro o en un equino. Primero que nada vamos a ver dónde están ubicadas estas estructuras. En el caso del toro, aquí tenemos un dibujo, un esquema lateral donde podemos observar en la parte inferior, vean ustedes, están los testículos. Aquí vemos los testículos que están en la parte inguinal del toro, en la parte baja, del bajo vientre, ligeramente hasta atrás, casi entre las patas, y son de tipo pendulante. En este caso es una característica de los bovinos y de los borregos que los testículos se encuentren fuera del cuerpo porque
por alguna razón, los testículos tienen que funcionar, para que puedan funcionar apropiadamente, tienen que funcionar a una temperatura ligeramente más baja que el resto del cuerpo del animal. Si esos testículos se quedan sin descender hacia esta región, se quedan en la cavidad abdominal, se atrofian. No son funcionales a temperatura del cuerpo, por eso tienen que estar fuera del cuerpo para tener una temperatura menor y puedan ser capaces de producir los espermatozoides, que son las células fecundantes del óvulo. Hacia arriba podemos ver lo que es el vaso deferente o conducto deferente. Pero ¿qué encontramos rodeando al testículo? El testículo es una masa de túbulos seminíferos, que ahorita vamos a ver más a detalle, que es donde se producen los espermatozoides. Y rodeando a esos túbulos seminíferos hay una túnica albuginea, que por aquí no la vemos, pero en otro dibujo la vamos a ver. Aquí vemos una sección, una región más externa, que es el escroto. ¿Qué es el escroto? El escroto es esa bolsa de piel que rodea al testículo, precisamente. En el escroto están contenidos ambos testículos. Los testículos están separados cada uno dentro de esa bolsa escrotal, que así se llama. Cada uno está en un sáculo por separado. Los testículos no están juntos, están separados, de tal modo que si nosotros pudiéramos, hay necesidad de extirpar un testículo por cualquier motivo, el toro puede seguir siendo funcional aún con un solo testículo. Este testículo que quedaría se haría un poquito más grande para compensar la falta del otro, pero eso no lo limita como animal fecundante. Con un testículo, un macho puede seguir siendo fértil sin que tenga ningún tipo de afectación. Les decía que hacia arriba tenemos el vaso deferente, que es por el que se van a desplazar los espermatozoides en el momento de la eyaculación para llegar al área del canal uretral para ser expulsados. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en ese trayecto. ¿Sí? Otra estructura que tenemos aquí pegadita al testículo es el epidídimo. El epidídimo, que vamos a ver a ratito, que tiene una función importante también en la producción y en la maduración principalmente de los espermatozoides. Los espermatozoides, ya les dije, se producen en el interior de los túbulos seminíferos del testículo, que tiene cientos de metros de túbulos enrollados acá, microscópicos, y en ese interior se producen los espermatozoides. Pero no ahí maduran. Los espermatozoides ya formados, ya como espermatozoides, van a migrar hacia el epidídimo, que es una estructura que está pegada, adosada al testículo, pero que está íntimamente comunicada con los túbulos seminíferos. Ahí van a irse los espermatozoides que son producidos en el testículo y se van a almacenar para terminar su proceso de maduración como espermatozoides y ya puedan tener la capacidad real de poder fecundar al óvulo. Estos espermatozoides se van almacenando y van avanzando desde la cabeza del epidídimo, que está acá, hacia la parte baja, que está acá, esta prolongación, que es la cola del epidídimo. Al momento que viene la eyaculación, en el momento de la monta, este epidídimo empieza a tener contracciones como movimientos peristálticos, y esos tubos que están en el epidídimo empiezan a empujar hacia arriba a los espermatozoides para que accedan a que es el conducto deferente, puedan llegar al canal donde se encuentran las glándulas accesorias, que en este caso son las vesículas seminales, las glándulas de Cooper, la próstata, casi que están acá, son las glándulas accesorias. ¿Y qué va a ocurrir en este trayecto? A esos espermatozoides se les va a infundir un líquido, ¿sí? Se les funden líquidos y otras sustancias que tienen nutrientes para que puedan desplazarse, y al momento de salir por el pene, por la uretra, ya van en forma de semen, ¿sí? Cuando salen acá son células simples. Es en el trayecto donde se le agregan los líquidos para que al pasar a la uretra peniana, por acá, salgan en el momento de la eyaculación ya como un líquido
ligeramente, como una sustancia un tanto viscosa, ¿sí? Y en ese líquido es donde van a viajar los espermatozoides para ser depositados en la matriz, y de ahí avanzar hacia el oviducto donde se va a llevar a cabo la fertilización. ¿Qué otras cosas tenemos aquí debajo? Bueno, aquí tenemos como ubicación la columna, el recto, a través del cual podemos nosotros palpar las glándulas bulbouretrales, podemos hacer presión, podemos hacer masaje. Para el caso de la recolección de semen, se puede hacer de manera manual, es un poco cansado, es una estrategia un poco rudimentaria, pero de manera emergente se puede hacer así, se puede extraer semen del toro, metiendo la mano por el recto y haciéndole un ligero masaje a las glándulas para estimular la erección y la salida de semen de manera artificial. Es un modo. En este caso, vamos a cambiar de diapositiva, vamos a encontrar el aparato reproductor del berraco. A diferencia del toro, el berraco, los testículos no los tiene en la parte inguinal, como lo vimos aquí en el otro, sino que lo tiene aquí en la parte caudal, inmediatamente, precisamente debajo del recto, debajo de la cola. Ahí vamos a encontrar los testículos. Estructuralmente, les decía, tienen las mismas estructuras, no hay variación en cuanto a las estructuras, lo único que cambia es la disposición, la ubicación en que se encuentran estos testículos y algunas otras estructuras dentro del berraco que lo diferencian de su ubicación con el toro. Pero de resto vamos a encontrar aquí también, miren ustedes, los testículos, aquí tenemos la representación del testículo, vamos a encontrar aquí la cola del epidídimo y la cabeza del epidídimo, que están invertidas, ¿sí? Los espermatozoides, igual que en el otro caso, se almacenan aquí en esta estructura que es el epidídimo y van a bajar a la cola del epidídimo para luego pasar al conducto peneano, donde va a ocurrir la misma situación que ocurrió, que describí hace rato con el toro. En el trayecto se le van a ir añadiendo algunas sustancias imprescindibles para que se forme lo que conocemos o conoceremos posteriormente en el momento del eyaculado como semen, que es donde están contenidos todos los espermatozoides. Aquí tenemos un corte un poquito más a detalle de lo que es un testículo, vean ustedes. Yo les describía hace rato y decía que en el testículo se encuentran los túbulos seminíferos. Bueno, esto que estamos viendo acá en este esquema es precisamente lo que correspondería de manera microscópica a los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos se encuentran formando propiamente lo que es el testículo. Todo lo que vemos de testículo en realidad son túbulos seminíferos apretujados dentro de una membrana que conocemos como túnica albugínea, que es esta, que es la que forra propiamente dicha a los túbulos seminíferos. Y los túbulos seminíferos se encuentran también divididos acá dentro del testículo en lóbulos. Vean ustedes que aquí se esquematizan de esta manera. Hay una división, ¿sí?, que se llama septo testicular, es un tabique que divide cada lóbulo. Sin embargo, eso no significa que los túbulos estén ajenos unos a otros, sino que es una sola red de túbulos, ¿sí?, una sola maraña de túbulos que van confluyendo hacia esta parte central del testículo, que se conoce como red testicular o red de testis también. Todos los espermatozoides que se producen acá en los túbulos seminíferos van a viajar desde el túbulo seminífero hacia esta red y van a confluir todos en un solo punto, que es la red de testis. Y de esta red de testis se comunica directamente con esta sección que hablé hace ratito, que es el epidídimo. Vean ustedes, los espermatozoides viajan de los túbulos seminíferos hacia la red testicular y de la red testicular van a subir hacia el epidídimo y aquí se van a almacenar en estos tubos o túbulos del epidídimo. Hace rato les dije que aquí los espermatozoides llegan de manera inmadura y cuando llegan aquí al epidídimo, con las sustancias que el epidídimo les va aportando, los nutrientes y demás, van terminando su proceso de formación, más bien de maduración como espermatozoides, y van avanzando hacia la parte de lo que es la cabeza del epidídimo para poder salir en el momento de la eyaculación. Esto que estamos viendo acá es el conducto deferente por el cual viajan los espermatozoides hacia el canal
uretral, y en el trayecto es donde se les agregan, lo que decía, algunas sustancias líquidas que los van a nutrir y los van a ayudar a desplazarse en el momento de la eyaculación y también durante el momento que son depositados en la matriz para iniciar el viaje hacia la fertilización. Ese es otro esquema que tenemos de un testículo un poquito modificado. También aquí podemos ver también los túbulos seminíferos aquí contorneados, vean ustedes. Esto que vemos acá, de esta zona clara, serían los tabiques, ¿sí? Estos son los tabiques, son los septos que dividen a cada uno de los lóbulos. Aquí nos lo menciona, cada uno de estos es un lóbulo. Y como en la otra imagen, vemos aquí que también confluyen en la red de testis, ¿sí? Y de aquí se continúan con esta misma estructura hacia el epidídimo, donde va a ocurrir, acuérdense ustedes, no se les olvide que aquí ocurre la maduración. Los espermatozoides se forman acá a partir de células germinales, ¿sí? De la lámina basal, van evolucionando desde ser células simples, diploides, hasta ser células haploides con forma de espermatozoide, mediante un proceso que ustedes deben de recordar que se llama meiosis, que ocurre. La meiosis únicamente es un proceso que se da solamente para la producción de células sexuales, porque el resto de las células del cuerpo se dividen por mitosis. Entonces los testículos tienen esa capacidad de llevar a cabo el proceso, ahí se lleva a cabo el proceso de meiosis en el caso de los espermatozoides, hasta formarse como tales y de ahí viajar acá para poder madurar y luego ser expulsados al momento de la eyaculación. Esto que vemos acá, esta serie de líneas en varios colores, pues esto representa lo que es el paquete testicular por el cual entran y salen vasos sanguíneos. Como todo órgano, que no dejan de ser órganos, los testículos son glándulas, pues obviamente requieren sangre, linfa, nervios, todo. Entonces, por esta red, que vemos acá, es por donde le llega la sangre, por medio de las arterias testiculares, donde sale la vena testicular con la sangre ya utilizada. Por aquí entran también los vasos linfáticos que recogen los tejidos que quedan regados en el exterior, y también entra el nervio. Entonces, este es el paquete testicular. Todos los órganos, como ustedes saben, tienen arterias, tienen venas, tienen vasos linfáticos y tienen un nervio o varios nervios. Esa es el estándar que debe tener cada uno de los órganos del cuerpo, y los testículos no dejan de ser, no son la excepción. Volviendo un poco más a la profundidad, vamos un poquito más acá, podemos ver un corte de un testículo de nuevo, vean ustedes, y aquí a este testículo podemos ver otra vez los lóbulos, vean ustedes, los tabiques aquí en color naranjita, ¿sí? Estos son los túbulos seminíferos, acá está la red de testis, esta es la serie de conductos que van a transportarlos hacia el epidídimo, ¿sí? Para su maduración, y otra vez la salida hacia el conducto deferente, que es por donde son expulsados al momento de la eyaculación. Pero en este caso se ha hecho un desprendimiento, ¿sí? Se ha hecho un desprendimiento, y aquí podemos ver que aquí, este es un pequeño corte, aquí la flechita nos indica que si pudiéramos nosotros estirar, ¿sí? Desenrollar un túbulo seminífero, podríamos ver esto en su interior. Entonces, a pesar de que son microscópicos, tienen una gran actividad celular. Esto que vemos acá, la parte más externa de este dibujo, es la membrana basal. La membrana basal es el tejido del cual, a partir de ahí, se forman las células que luego van a dar lugar a los espermatozoides. En este caso, las células son todavía células diploides. Son células que tienen dos juegos completos, dos pares de cromosomas. Acuérdense que los espermatozoides solamente tienen un par. ¿Cómo ocurre esto? Precisamente durante el proceso que conocemos como espermatogénesis. Al final de la espermatogénesis y al final de la meiosis por la que pasan las células sexuales, el resultado es que son espermatozoides que nada más van a tener la mitad del número de cromosomas de su especie. Si este es el túbulo seminífero de un toro, por ejemplo, cuando este proceso de división celular se inicia, las células son diploides, tienen dos juegos de cromosomas.
Durante el proceso de meiosis se va a simplificar estos cromosomas y cada espermatozoide va a quedar nada más con, con un juego. O sea que si sabemos que el toro tiene 38 cromosomas, un espermatozoide únicamente va a tener 19 cromosomas. Y todo esto es resultado de la meiosis, a la que se le conoce también como reducción cromosomal. Entonces, aquí podemos ver este esquema, vean ustedes cómo se inicia el proceso. Cuando se inicia son células diploides que se van desprendiendo de aquí, de esta, que es la membrana basal, que es propiamente la pared del túbulo seminífero, ¿sí? Aquí tenemos en el exterior de los túbulos seminíferos, tenemos estas células intersticiales o células de Leydig también, que son las que estimulan la producción de células sexuales. Esa es la función y están rodeando precisamente al túbulo, ¿sí? No les voy a confundir mucho, pero estas células intersticiales es lo que corresponde a la LH en la hembra. De hecho, es la misma hormona. Es LH, nada más que en el caso de la hembra se llama hormona luteinizante y en el caso del macho se llaman células intersticiales o células de Leydig, ¿sí? Entonces, los espermatozoides previos, antes de que se conviertan como tales, llevan el nombre de espermatocitos 1 y espermatocitos 2 a medida que van avanzando en su proceso. De ser espermatocitos 1 y espermatocitos 2, ¿sí?, pasan a ser espermatozoides. Antes de ser espermatozoides son espermatogonias, luego son espermátidos, ese es el proceso que siguen. Cuando están pegados a la pared son espermatogonias. Todavía no se han diferenciado, no tienen forma de espermatozoides, son células normales, ¿sí? Luego tenemos que se forman como espermatidios, ¿sí?, hasta luego pasar a ser espermatocitos 1 y 2, y de ser espermatozoides 1 y 2 pasan a ser espermatozoides ya propiamente dichos, que son los que podemos ver aquí en esta imagen, ojalá alcancen a ver, ¿sí?, ya flotando acá en el interior del túbulo. Una vez que ya están formados como tales, entonces avanzan por la luz del túbulo hasta llegar a la red de testis y de ahí pasar al epidídimo, donde van a madurar. Aquí tenemos otro esquema de un túbulo seminífero. Ven ustedes otra vez la misma esquematización. Otra ampliación de lo que es un túbulo seminífero. Les recuerdo que este PowerPoint lo tienen en la plataforma Moodle. Si lo quieren volver a ver con calma, más ampliado y como ustedes quieran, lo pueden volver a revisar. Este es un corte microscópico de lo que serían los túbulos seminíferos. Mira, todas las células. Este es el tejido, ¿sí? Este es el tejido. Aquí podemos ver, eso ya no es un dibujo, eso ya son células reales de un corte microscópico de lo que es el interior de la pared de un túbulo seminífero. Ven ustedes cómo van avanzando acá. Cientos de miles. Este efecto de producción de espermatozoides nunca se detiene en el macho. Una vez que empieza el macho a producir espermatozoides en la pubertad, ese proceso no se detiene. Un macho puede producir espermatozoides toda su vida. ¿Y qué pasa con los espermatozoides que no son utilizados o no son expulsados en el eyaculado? Pues en el mismo epidídimo son reabsorbidos por sustancias especiales, se desintegran, su material genético es reabsorbido, todo lo que sus moléculas y demás vuelven a ser simples moléculas, deja de ser espermatozoide y ese material es reutilizado por el mismo organismo del animal. Y aquí ven un proceso todavía más importante, más detalladito de cómo ocurre, vean ustedes, el proceso de espermatogénesis. Aquí tenemos la membrana basal, vean ustedes. Aquí le explica, aquí está la membrana basal, que es esta. Y pegadita a la membrana basal, de aquí se van desprendiendo las células que van a formar más adelante los espermatozoides. En este momento, la célula es una célula diploide, como ya había dicho, ¿sí? De ser célula diploide pasa a ser espermatocito de primer orden, ¿sí? Sigue siendo un espermatocito de primer orden. Y luego pasa a ser espermatocito de segundo orden. Aquí ya son células haploides. Aquí ya ocurrió el proceso ya de reducción cromosomal
y cada uno de estos ya son haploides. Al final de este proceso, vean ustedes, acuérdense que en el proceso de meiosis se forman 4 células al final. En el caso del macho, vean ustedes, de una sola célula que se dividió en 2 y luego cada una de estas 2 se dividió en 4, salieron 4 espermatozoides, cada uno con un juego nada más de cromosomas. ¿Qué ventaja hay en este proceso de meiosis y qué diferencia con la mitosis? Que en el caso de la meiosis, antes de que se inicie la multiplicación cromosomal para formar 2 células hijas, los cromosomas, el material genético del macho o de la hembra, si fuera el caso de los óvulos, intercambian información genética. Todos los cromosomas que están ahí se entrecruzan y se cruzan información unos a otros. Y en ese momento queda establecido el código genético que va a llevar el nuevo individuo, ya que en ese cruzamiento es donde se mezclan el material del DNA de la madre con el padre, y ahí queda establecido de qué color van a ser sus ojos, su estatura, su color de piel, si va a ser, va a ser manchado, si va a ser negro, si va a ser rojo, si va a ser todo eso, ahí viene en ese material genético. Por eso ocurre el entrecruzamiento. Tengo por ahí otros videos que luego los voy a poner para que vean ustedes más a detalle cómo ocurre esto. Pero lo importante es saber que durante el proceso de meiosis ocurre ese entrecruzamiento para que cuando resulte cada uno de estos espermatozoides ya lleve toda la información genética tanto del padre como de la madre. Entonces, en el caso del macho se producen 4 espermatozoides como resultado de la meiosis, y en el caso de la hembra también se producen 4 óvulos, solamente que en el caso de la hembra, una situación es que 3 de esas células que se forman nunca evolucionan, y solamente una de esas 4 es la que va a evolucionar hasta ser un óvulo maduro. Las otras 3 son reabsorbidas en el organismo. No así sucede con los espermatozoides. Con los espermatozoides de una célula, al final de la meiosis, siempre van a resultar 4 espermatozoides. El mismo esquema parecido, aquí tenemos otra vez los lóbulos, vean ustedes. La red testicular, esta es una prolongación de un túbulo seminífero. Aquí tenemos la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. Este es el conducto deferente o vaso deferente por el cual son transportados. Aquí tenemos todavía un poquito más a detalle y con mejor vista lo que es el paquete testicular que les decía. Esta que está en rojo es la arteria testicular, lo que está en azul, acuérdense, siempre se esquematizan así, con rojo las arterias, con azul las venas, ¿sí? Las arterias son las que llevan la sangre limpia para oxigenar las células del testículo, las venas se llevan la sangre sucia o con dióxido de carbono, y por aquí también pasa el vaso linfático y pasa el nervio testicular. Ahora vamos a ver la estructura de un espermatozoide. Este es un espermatozoide típico, aquí esquematizadamente podemos ver que tiene aquí esta sección que corresponde a lo que es la cabeza, que es la célula propiamente dicha como espermatozoide, que es el cuerpo, ahorita vamos a ver qué estructuras tiene y para qué sirven, y al final tenemos la cola o flagelo también como se le conoce, que le sirve para desplazarse una vez que es depositado en la vagina de la hembra, y comienza su viaje, su trayecto. Con esto se ayuda a él, con esto se apoya para nadar hasta llegar al punto de fecundación, que es en el oviducto, en un sitio del oviducto que se llama ampolla. Acuérdense que la fecundación ocurre en el oviducto y hasta allá tiene que llegar el espermatozoide para encontrarse con el óvulo. ¿Qué tenemos aquí rodeando a la cabeza? Tenemos una sustancia de ácido hialurónico, se le conoce como acrosoma. La función de este acrosoma es proteger el interior o la membrana de la célula espermática para que resista todo el viaje que tiene que hacer y no sea fácilmente víctima de sustancias químicas que pudieran estar presentes en la matriz, porque pues han de saber ustedes que en el momento que los espermatozoides caen al interior del aparato reproductor de la hembra,
por cuestiones naturales, algunos anticuerpos que se encuentran allá, glóbulos blancos y otras cosas, van a actuar sobre los espermatozoides porque los pueden reconocer como cuerpos extraños y muchos de ellos van a morir en ese trayecto. Sin embargo, de los miles de millones que entran, una buena parte va a llegar, se va a quedar en el camino, otra parte va a llegar hasta el cuerno y otra parte va a llegar va a entrar al oviducto, y solo unos cuantos de esos miles o de millones van a llegar a la zona de fecundación. Y de esos que llegan, solamente uno, de todos los millones que entraron, solamente uno es el que va a tener la capacidad y la oportunidad de fecundar al óvulo para formar un nuevo individuo. Entonces, este acrosoma sirve para proteger a la membrana del espermatozoide de agresiones físicas, químicas y demás. Está formada de una... Sin embargo, vamos a ver que dentro de la matriz, al momento que llegan al oviducto, existe un procedimiento por el cual este capuchón se tiene que despojar, tiene que ser despojado de la célula para que ésta pueda ser fértil, ¿sí? Por medio de una enzima que se llama hialuronidasa precisamente, ¿sí? Y por eso también esto está relacionado también con el proceso de capacitación espermática y que está relacionado con lo que les decía. ¿Por qué no debemos inseminar o dar monta muy temprano o por qué no lo debemos hacer muy tarde? Y por qué tampoco cuando inseminamos no debemos de impulsar o depositar el semen hasta el cuerno uterino, porque no le estaríamos haciendo ningún favor a los espermatozoides, ni a la hembra, ni a nuestro sistema de producción si hacemos eso. El semen tiene que ser depositado inmediatamente después de atravesar el cérvix en lo que es el cuerpo uterino, y ellos se encargarán de atravesar ese trayecto. Si nosotros los impulsamos hasta el fondo o pensando erróneamente que los estamos ayudando para ahorrarles trabajo, no se los estamos ahorrando porque es necesario que los espermatozoides transcurran por ese trayecto para obtener lo que se le conoce como capacitación espermática. Si los depositamos al fondo y los acercamos mucho al sitio de fertilización, vamos a evitar que se lleve a cabo ese proceso de capacitación espermática. Los espermatozoides llegarían inmaduros al sitio de la fertilización y no estaríamos obteniendo como resultado un nuevo ser, un nuevo individuo para dar continuidad a la producción. ¿Qué hay dentro de la cabeza del espermatozoide? Pues tenemos aquí el núcleo, como todas las células. Acuérdense que a pesar de todo, la forma y lo que tenga, es una célula, ¿sí? En realidad, el único objetivo de que tenga una cola, pues es únicamente para poder ayudarlo a llegar. Si no tuviera esta cola que la naturaleza le ha proveído, pues una célula común y corriente jamás llegaría al sitio de fertilización. Donde tú le depositas, ahí se va a quedar. Pero la naturaleza es muy visionaria, muy inteligente, la forma como se estimula la producción, la reproducción y se evita la extinción de las especies, precisamente dándole las facilidades. Y al espermatozoide se le dio esa facilidad para que se pueda transportar a lo largo y ancho del aparato reproductor de la hembra mediante esta colita, este flagelo que le ayuda a desplazarse, ¿sí? Entonces tiene un núcleo, tiene también sus centríolos, que acuérdense que también los centríolos son parte de la célula animal. Tiene, en esto que es el cuerpo, tiene muchísimas mitocondrias. Estos puntitos que vemos acá, ¿sí? Son mitocondrias. ¿Por qué es necesario que el espermatozoide tenga muchas mitocondrias? Pues porque acuérdense que en la mitocondria que se produce la energía, ¿sí? Los espermatozoides consumen mucho un carbohidrato, ¿sí? Glucosa, fructosa, todo eso. Necesitan la glucosa para poder transportarse apropiadamente, ¿sí? Y tener la energía suficiente. Ya hace ratito describí cuál es el trayecto que tienen que recorrer, que comparativamente al tamaño microscópico que tiene un espermatozoide, esa distancia de recorrer 20, 25 centímetros o 30 para poder llegar hasta el oviducto, pues es relativamente grande para proporcionalmente a su tamaño, es una distancia excesivamente grande que tiene que recorrer, que nadar. Entonces, en ese proceso se gasta muchísima energía.
y lo que necesita precisamente es un almacén muy grande de energía. Por eso tiene gran cantidad de cromosomas y un buen aporte de glucosa, ¿sí? Para poder llevar a cabo esa proeza, porque así le podemos llamar, esa proeza de avanzar desde el sitio de deposición del semen hasta la zona de fecundación, ¿sí? Entonces tenemos también la vaina que protege al cuerpo y a la cola, ¿sí? Entonces, estas son en general las secciones de un espermatozoide, ¿sí? Y aquí en el resumen nos dice que es el espermatozoide. Son fabricados en miles de túbulos seminíferos que están enrollados en los testículos. En sus bordes interiores, las células de Sertoli nutren las células embrionarias germinales que se dividen y se dirigen al centro del túbulo, convirtiéndose en espermátidas y más tarde en espermatozoides bien desarrollados. Estos se almacenan en el epididio. Bueno, eso ya está ampliamente descrito. Espero que haya pocas dudas en este proceso por el cual pasan las células germinales hasta convertirse en espermatozoides y poder llegar al área de expulsión. De manera más macroscópica, ¿qué podemos encontrar acá? Les dije hace rato que los testículos están en una sola bolsa escrotal, pero a la vez cada uno dentro de una cápsula individual. Pues, nosotros podemos ver los dos testículos dentro de una bolsa escrotal que es esta, que lo rodea, pero esa bolsa escrotal también está dividida en dos secciones, y por un lado tiene a uno de los testículos, el izquierdo, y por el otro lado tiene al testículo derecho. Les decía igual, si nosotros podemos extirpar un testículo, el otro testículo puede seguir siendo funcional, no le va a afectar en nada absolutamente, que falte un testículo, porque cada uno tiene su propia inervación, su propio riego sanguíneo, ¿sí? Y es funcional de manera independiente al otro testículo. Y aquí nos describe el diagrama de un corte horizontal del escroto del toro, en el que se muestran las relaciones entre los órganos. El recuadro muestra más claramente las capas de la pared escrotal y los procesos vaginales. El cordón espermático está por acá, yo les decía que es este. Es por donde precisamente transcurren los espermatozoides en el momento de la eyaculación y por donde también entran los vasos sanguíneos, los nervios, los linfáticos y demás. Otro aspecto particular en el caso de los toros y de los berracos y del borrego es que en el caso del pene, el pene de los machos de estas especies tiene muy poquito tejido esponjoso. Esto es que su grosor no aumenta en el momento de la monta, en el momento de la erección, sino que tienen una estructura sigmoidea, que es esta, forma de S, ¿sí? Que cuando el animal empieza a excitarse, la corriente sanguínea hace que esta estructura sigmoidea se llene de sangre y se estire, pero no se expande, no se hincha, en realidad simplemente queda turgente, y esta S que está aquí, cuando está el pene relajado y está retraído, se encuentra así en forma de S. Esta S, por efecto de la erección, se estira hasta tomar esta forma. Si los que han visto una monta de un toro se habrán dado cuenta que el toro y el borrego principalmente son animales que son de monta muy rápida. Solamente dura unos segundos su monta. Detecta, hace uno o dos intentos, y una vez que penetra a la hembra, inmediatamente decae la erección, no permanece sobre la hembra, es nada más pega un brinco, ahora sí que literalmente es un brinco, ¿sí? Levanta las dos patas en el momento de la eyaculación, al saltar, en ese momento está eyaculando. El toro y el borrego eyaculan simplemente por el contacto
por la temperatura en la que entra el pene. Una vez que entra en contacto con la temperatura y los tejidos vaginales, la eyaculación es inmediata. Es una monta muy rápida, a diferencia de otros animales como el berraco, que el berraco sí se puede llevar hasta 15, 20, hasta 25 minutos sobre una hembra, pero porque el berraco tiene, en ese proceso, tiene varias eyaculaciones. Y eso es entendible, ¿por qué? Porque en el caso de las cerdas, pues ellas tienen ovulaciones múltiples. Una cerda puede fecundar hasta 16, 18, 20 óvulos en un momento dado. Se han dado casos hasta de más de 20, 22 cerditos en casos muy extremos. Y cada óvulo pues tiene que ser fecundado por un espermatozoide distinto. Entonces, si se liberaron 16 óvulos, pues se van a fertilizar 16 de ellos por 16 espermatozoides, y cada producto va a ser producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide particular. Entonces, la cantidad, obviamente, de semen o de espermatozoides que se necesitan para poder tener éxito en la reproducción, pues tiene que ser mayor precisamente por la cantidad de fertilizaciones. En cambio, en el caso de los bovinos y de los borregos, sabemos que normalmente se presentan en los toros, en las vacas, por lo general es una cría, y escasamente vamos a ver que haya partos gemelares. En el caso de los borregos sí es un poquito más común, pero normalmente no pasa de 2, y se estima que de 100 partos en borregas, aproximadamente un 50% pueden ser de una sola cría y un 50% puede ser un parto gemelar. Se han dado casos yo he visto casos de borregas que llegan a gestar hasta 5 borregos, pero normalmente no viven porque la matriz no tiene capacidad, obviamente, para criar 5 animales. O a veces nacen 1 o 2 y los demás quedan momificados, se atrofian. Pero entonces, esa es la diferencia en cuanto al tiempo que puede durar una cópula en el caso de los toros y de los berracos. Y ya les decía, en este caso no hay expansión. Vean ustedes, prácticamente el grosor del pene se mantiene en esta imagen, y lo único que hace es quedar en manera horizontal, perdón. Y una vez que ocurre la eyaculación, hay unos músculos que se llaman músculos retractores del pene, que son los que van a regresar a su posición original, al pene. En el caso del toro, del caballo es diferente. El caballo sí tiene un pene de tipo esponjoso, en el cual no solamente aumenta de tamaño, sino también aumenta mucho de grosor, porque el tejido del pene es de distintas características al de los rumiantes. ¿Sí? Es un tejido esponjoso que en el momento de la excitación por el animal, la afluencia de sangre es muy fuerte, se llenan las cavidades, lo que se conoce como cuerpos cavernosos, se llenan las cavidades de sangre, y eso es lo que hace que el pene se expanda, se endurezca, se ponga firme y pueda penetrar a la hembra. Estas son las formas que pueden tener los glandes o la cabeza del pene en las diferentes especies. En el toro, vean ustedes ese tipo lanceolar, en el carnero, ¿sí? Un tanto parecido al del toro. El del berraco también tiene una cabeza que forma aquí una especie de espiral, precisamente porque sirve para que de esta forma pueda penetrar hasta el interior del cervix. Hay dos tipos de penetración. En el caso del toro y del carnero, el semen se deposita a la entrada del cervix, no llega a atravesar el cervix, es al final de la vagina donde se deposita. Pero en el caso del berraco, el berraco sí introduce la parte del glande hasta el interior del cervix de la cerda, y ahí deposita el semen. En el caso del potro también ocurre lo mismo, se abre el cervix de la hembra y el pene la cabeza del potro, del caballo, sí pueden entrar hasta el interior del cervix. Pues estas son las formas que pueden tener. La piel que recubre al glande o cabeza del pene es a lo que conocemos como prepucio, que es esa vainita de piel que es la que protege al pene. ¿Sí? Aquí nos está indicando que en el 1, el prepucio interno, la parte libre del pene, ¿sí?
el glande, el orificio uretral. Bueno, pues eso sería todo por este tema de hoy. Ojalá que les haya servido de mucho, que hayan aprendido un poquito más de detalles sobre el aparato reproductor del macho. Espero sus comentarios en la siguiente clase. Ojalá que pues saquen sus dudas, que vuelvan a ver los videos. Hay más videos. Bueno, este no es un video, es un PDF, pero hay videos también. Vamos a ver un poquito más sobre esto en la siguiente clase. Mi intención es que esto quede claro, porque la parte más importante que le continúa, pues es la parte fisiológica, que es donde nosotros como asesores del campo y ustedes como futuros ingenieros agrónomos es donde tienen que incidir precisamente en la parte de la fisiología, en la parte del funcionamiento, del aprovechamiento de esos conocimientos de la reproducción para poder cambiar, para poder incidir, para poder mejorar el aspecto reproductivo. Conociendo cómo funciona el aparato reproductor del macho y de la hembra, es más fácil que ustedes puedan intervenir, ¿sí? Y más adelante, como, ¿por qué no?, llevar a cabo un programa de tipo reproductivo y reconocer también la importancia que tiene la inseminación artificial y las grandes ventajas que se encuentran entre manejar monta natural y manejar inseminación artificial. Eso sería todo por hoy, por mi cuenta. Espero que este video se haya grabado bien. Y les comento, si tengo oportunidad, ya sea hoy o mañana, de grabar un video también que sirva para anticipar un poco más el tema. Me interesa ahora que conozcan ustedes la parte hormonal, cuáles son las hormonas de la reproducción, para ir cayendo después a la importancia que tiene el conocimiento del ciclo estral en la hembra, pasando por lo que es un tema un poquito más corto, que es la pubertad. ¿Qué características tiene la pubertad y cómo influye la alimentación y el desarrollo? Que ya mencioné un poquito de eso, creo, en la clase pasada. Cómo influye el desarrollo y el crecimiento para el inicio de la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Pues es el inicio de la vida sexual, precisamente, del macho y de la hembra, que es cuando se hacen ya animales aptos para la reproducción. En la hembra se reconoce cuando ocurre la primera ovulación y presenta su primer síntoma de celo o calor, y en el macho cuando él ya es capaz de producir espermatozoides maduros que sean capaces de fecundar a una hembra durante el proceso de monta. Pues muchachos, muchas gracias, que sigan pasando bien su día. Ojalá les voy a mandar el link al grupo para que puedan ustedes ver de nuevo las veces que quieran este video, esta clase. Pongan mucha atención cuando lo vean y apunten las dudas que tengan para que en la siguiente clase presencial podamos platicar un poquito más de ello. Y pues mi intención sería que pues mientras más pronto capten estos temas, pues más pronto iremos avanzando, más pronto llegaremos a las prácticas, que es lo que me interesa también, y creo que a ustedes igual, para redondear el conocimiento y que en este semestre salgan ustedes pues bien capacitados en el aspecto reproductivo. No les prometo que van a salir con experiencia, porque pues la experiencia se gana en el trabajo, pero lo más probable es que sí tengan ustedes un amplio conocimiento de lo que son los aspectos reproductivos. Nos falta ver el manejo también, registros productivos. Hay muchos temas que tenemos que ir todavía desilvanando. Que tengan excelente tarde, muchachos. Me despido por hoy de ustedes y un saludo muy fraternal para todos.